Muy buenos días, mi nombre es Mervi González y vengo a presentar de la forma más breve posible todo lo concerniente a aplicar los procedimientos y recursos para la protección integral del niño, niña y al adolescente, solicitada por la tutora Ailis Wise. Entrando de lleno en materia, pues la primera pregunta explica la responsabilidad de la crianza en niños, niñas y adolescentes, el rol de esto, las bases legales y los posibles problemas cuando se genera una crianza no acorde de padres, madres o representantes legales y no legales. Con respecto a la responsabilidad de crianza, profe, el niño, niña y el adolescente recae principalmente en los padres y por supuesto en los representantes legales, quienes tienen ese deber irrenunciable de poder garantizar el bienestar integral del menor. Ahí lo que incluye es el amor, la educación, la atención emocional, la asistencia material, el respeto a los derechos humanos, pues que ya ellos tienen desde el momento de nacer. En cuanto al rol de los padres, según la LOMNA, el 2015, establece que tanto el padre como la madre tienen la responsabilidad compartida de poder, o ese deber de garantizar esos derechos, y en caso de desacuerdo, pues deben procurar siempre una solución conciliatoria que priorice siempre en el interés superior del niño. La ley también señala que cuando los padres están separados deben seguir ejerciendo la crianza de manera conjunta, y así como el cuidado de que ese niño o niña adolescente crezca en un ambiente libre de violencia y que sea un ambiente sano, lleno de respeto por sobre todas las cosas. Sobre las bases legales de la responsabilidad, bueno, estas se encuentran en la LOMNA, en los artículos 358, donde hace referencia a los derechos y los deberes de los padres, mientras que el 359 regula todo lo concerniente a la responsabilidad compartida, que incluye lo que son las consecuencias legales del incumplimiento, así como las sanciones civiles y penales, mientras que el artículo 360 regula todo lo concerniente a la custodia de casos de separación, y el artículo 361 pues permite modificar las decisiones vinculadas a lo que es la crianza según o siempre tomando como norte principal lo que es el interés superior del niño. Cuando los padres no cumplen adecuadamente con su rol, pueden surgir pues cualquier cantidad de problemas, por ejemplo, violaciones a los derechos fundamentales, que se generen conflictos entre las familias sobre lo que va a ser la custodia, van a tener problemas como vinculados a lo que es las decisiones educativas, pueden emerger las violencias familiares, la desprotección legal, y estos problemas pueden generar un ambiente pues que obviamente va a ser totalmente perjudicial para el niño, afectando lo que es su bienestar tanto emocional como el social. Sobre la pregunta número 2, imagina la situación de una niña de 9 años criada desde hace 2 años por su abuela de 85 años de edad, ya que sus padres se encuentran fuera del país. Explique qué pudiera darse en ese caso y cómo sería llevado algún aspecto o problema que pueda suscitarse. Ponga a volar su imaginación y termine de completar esta historia, agregando algún problema importante y cómo sería llevado legalmente por una institución o entes de protección de niños, niñas y adolescentes y las bases legales que lo rodean. En este caso, porque la niña estamos hablando de la niña de 9 años que vive con su abuela, que sus padres se encuentran fuera del país, debido a la avanzada edad que presenta la misma, pues surge una enorme preocupación sobre la capacidad que tiene para ofrecer una crianza de forma adecuada. Por ende, se va a requerir lo que es la intervención judicial, esencialmente para evaluar lo que es esas situaciones específicas. Por ejemplo, si la niña se llega a enfermar a altas horas de la noche o la niña se cae y presenta algún tipo de lesión de envergadura, estamos hablando de una señora que ya no tiene las mismas capacidades para poder salir a esa hora, de conducir hasta un centro asistencial. Entonces aquí el tribunal analizaría si la abuela está en condiciones realmente físicas y mentales de asumir esa responsabilidad con la niña, esto a los fines de que ella pueda garantizar lo que es el bienestar de la misma. Si la abuela, en el caso dado que la abuela no pueda continuar con la tutela, entonces el órgano jurisdiccional puede designar a otro familiar o a un representante legal que tenga interés en serlo, pues buscando siempre el interés superior de la niña. Aunado a ello, puede aplicar la figura de la familia sustituta, es decir, específicamente bajo la modalidad de la colocación familiar. Esto permitiría que otro familiar u otra persona que quiera hacerse cargo de la niña, de su crianza de forma temporal,
Esto se encuentra, pues, por supuesto, su asidero legal reposa en el artículo 397-B de la LOMNA y que establece específicamente lo que van a ser las medidas de protección para niños, niñas y adolescentes cuando sus padres no pueden cumplir con su responsabilidad. Todo ello concatenado, pues, con el artículo 125 que regula la protección en casos de vulneración de derechos. Pregunta número 3. De igual manera explique, conceptualice, caracterice consecuencias y beneficios, bases legales de un ejemplo de cada uno. Sobre lo que es la protección integral del niño, niña y del adolescente, entonces allí el concepto general sería que se trata de un conjunto de medidas de índole jurídica, social y educativa que buscan, pues, garantizar los derechos fundamentales que asisten a ese niño, niña y adolescente, promoviendo lo que es su bienestar físico, emocional y social. Como ejemplo, bueno, podemos poner los diversos programas escolares que previenen el abuso infantil, donde precisamente se deben levantar las diferentes alertas cuando se presuma o se pueda intuir de que existe algún tipo de violencia. Consecuencias, pues por supuesto ofrece protección frente a abuso o negligencia, favoreciendo el desarrollo integral y saludable del niño, niña y del adolescente, siendo pues los principales beneficios que ellos van a crecer en un entorno seguro, en un entorno digno, respetuoso, lo que asegura su desarrollo completo. Las bases legales, artículos 1 y 5 de la LOMNA, aunado al 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el segundo caso, que sería el maltrato de niños, niñas y adolescentes, pues no son más que acciones u omisiones que vienen a causar un daño físico, emocional, psicológico por negligencia hacia esos niños, niñas y adolescentes. Un ejemplo sería, pues, golpear o insultar repetidamente a un niño. Eso va a generar, por supuesto, un impacto totalmente negativo tanto en su parte física como en la parte emocional. Las consecuencias, pues por supuesto, generan daños permanentes en su desarrollo físico y emocional, como les había dicho antes, y sus principales beneficios, pues erradicar ese maltrato que permite que esos niños crezcan bajo lo que es la figura de la infancia resguardada o protegida, favoreciendo siempre el interés superior del niño. En cuanto a su base legal, pues está en la LOMNA, artículo 154, el Código Penal y la misma Constitución, en todo lo inherente a lo que es la integridad física y emocional de los seres humanos. Con respecto a los derechos humanos de la NNA, Doctrina Universal y Específica, pues no son más que derechos inherentes a todas las personas, con la doctrina específica reconociendo la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, otorgándole así, pues, una especie de protección especial. Un ejemplo, pues garantizar la educación gratuita y obligatoria, por supuesto que permita su formación integral. Las consecuencias, pues la violación de estos derechos puede generar exclusión social, generar vulnerabilidad, sensibilidad en estos niños. Beneficios, pues promover una inclusión y el respeto, pues es la forma correcta de garantizar el bienestar y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en el marco de la legislación siempre nacional e internacional. Las bases legales, pues la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 365 de la LOMNA y el artículo 77 de la Constitución. La obligación de manutención es el deber de los padres de proveer sustento, educación y salud a sus hijos, que por supuesto estamos hablando de los que sean menores todavía, siendo una obligación de carácter, pues, irrevocable y totalmente prioritaria a todo evento. Un ejemplo, pues la necesidad de proveer alimentos útiles escolares a los niños que se encuentran, pues, en el proceso de formación o aprendizaje integral. Las consecuencias que se pueden generar por el incumplimiento, pues puede llevar a sanciones no solamente legales, sino que genera una situación de vulnerabilidad, de desprotección absoluta para ese niño, niña o adolescente. Los beneficios que se cumplan, pues precisamente busca garantizar lo que es el bien material, el bien psicológico o emocional del niño, niña, adolescente, promoviendo a la par lo que es su desarrollo integral. Sus bases legales están en el 365 al 384 de la LOMNA. Pregunta número 4. Analice, explique las bases legales en el siguiente caso suscitado en la ciudad de San Juan de los Morros, donde un niño de 11 años de edad visita
con su abuela a un establecimiento público de venta de dulces, donas y demás postres. El niño se apoya jugando en una mesa de granito y este se cae, cayéndole encima, cayéndole al niño, quien se ve grave, sufriendo grandes daños en su cabeza. Se pregunta quién o quiénes son culpables, que las leyes amparan a los dueños del negocio y al niño, bajo quién recae la responsabilidad, cuáles son los deberes y derechos de ambas partes en esta problemática. Puede ver el caso en internet, pues se hizo viral videos del hecho en que quedó grabado en las cámaras de seguridad del lugar, así como la pronunciación de algunos expertos en materia sobre el caso. Bueno, y con respecto a este caso, que el niño cae, ¿verdad? Desde la mesa de granito, pues la responsabilidad recae, según puedo entender, principalmente en los dueños del negocio. Pues así como lo establece el artículo 26 de la Ley de Protección al Consumidor, por ejemplo, los dueños son responsables de garantizar la seguridad dentro de las instalaciones. Por ende, la falta de mantenimiento adecuado o la inestabilidad que pueda tener esa mesa puede indicar, pues de alguna u otra forma, algún tipo de negligencia. Y por supuesto, los responsables por el daño causado, a mi entender, sería en primera instancia los dueños del negocio. Por otro lado, el niño tiene el derecho a lo que es la integridad física, tal y como lo establece el artículo 32 de la LOMNA. Esto implicaría pues que el Estado, la familia y la sociedad tienen la obligación imperiosa de siempre buscar la tutela del menor a todo evento frente a cualquier daño que sea, ya sea físico, psicológico, incluyendo pues accidentes ocasionados por negligencia por culpa de esos terceros. El niño tiene derecho a recibir esa atención médica y psicológica integral para poder reparar el daño sufrido. Esto también pues de cualquier resarcimiento de índole monetaria. Los deberes de los dueños del establecimiento incluye proporcionar un entorno seguro. Esto pues conlleva necesariamente a mantener en buen estado las instalaciones y así como el mobiliario. Y en cuanto al niño, pues sabemos que el derecho a ser protegido y a recibir una compensación física por todos los daños que ha sufrido. Esto en virtud pues del hecho, la responsabilidad que pueda derivarse de ese hecho. Y legalmente pues la empresa podría enfrentar una demanda de responsabilidad civil por negligencia. El niño pues tendrá derecho a una reparación integral, según puedo entender y según he revisado con bastante detalle lo que es la parte de la fundamentación legal. Pregunta número 5. Explique con su base legal todo y cada uno de los procedimientos y recursos de la protección integral del niño o niña y adolescente, conciliación y mediación. La protección integral del niño, niña y adolescente se basa específicamente en 3 procedimientos, o así lo establece la doctrina nacional, sobre todo en el libro de Garay, en 2018, que hace referencia al comentario y concordado de la LOMNA del 2015. Él señala que existe pues lo que es la vía administrativa, que aquí pues vamos a ver la participación activa de la administración pública al momento de resolver los conflictos sin intervención judicial, o sea, sin activación de la parte del Poder Judicial. Está una segunda vía que es la jurisdiccional. Aquí pues estamos hablando cuando ese conflicto no se puede resolver administrativamente, entonces ahí sí, solo se pasa a recurrir a lo que es el poder del judicial, es decir, se comienzan a movilizar lo que son los órganos jurisdiccionales con competencia en materia del niño, niña y adolescente. Y está la tercera vía, que es la alterna, que aquí involucra todas las acciones tanto de índole política como sociales fuera del ámbito legal. Aquí vemos participación pues del Consejo de Protección conforme lo establece el artículo 289 de la LOMNA, quien es el responsable pues de imponer cualquier tipo de medida de protección para resguardar el interés superior del niño. Y en el caso de la conciliación, pues según el artículo 308, se hace referencia a lo que es la existencia de un procedimiento netamente voluntario para resolver cualquier tipo de conflicto que pueda emerger entre las partes y pues buscar el acuerdo entre ellas para posteriormente realizar la homologación judicialmente, siempre actuando bajo la consonancia absoluta del artículo 315.
siempre asegurando lo que es el interés superior del niño a todo evento. Pregunta número 6. Explique un caso de su propia inspiración en el que se apliquen los procedimientos de recursos para la protección integral del niño, niña y del adolescente. Aquí pues podría recordar un caso de un vecino que se llama Pedro Castro. Para ese momento él tenía aproximadamente como unos 7 o 8 años. Él vivía por supuesto con sus padres, pero sí se escuchaban pues bastantes gritos dentro de ese núcleo, y el niño cuando se iba para la escuela, al parecer pues esas fueron las cosas que fueron divulgadas. La maestra de Pedro comienza a ver en él signos de maltrato, presentaba moretones, se veía muy retraído, muy temeroso. Entonces allí pues se enciende la alarma en la maestra y anuncia o le avisa a la directora que ella considera o que se debe investigar porque el niño puede estar siendo golpeado por su padre, aunque al preguntarle él decía bueno que le pegaba a su papá y que la mamá lo que hacía era que le gritaba mucho. Por supuesto, esto generó una profunda preocupación y la maestra denuncia el caso ante la Defensoría del Niño, Niña y del Adolescente. El procedimiento de conciliación pues comienza, se hace el llamado a los padres, esto lo hace la defensora, aplicando lo que es el artículo 308 de la LOMNA, inicia un procedimiento voluntario para tratar de resolver este conflicto. Luego pasa lo que es la fase preliminar. Aquí la Defensoría comienza a entrevistar a los padres de Pedro, explicándole el riesgo que se puede desarraigar por el maltrato, lo que es la importancia de que siempre se haga primar lo que es el bienestar del niño. Se les informa sobre las consecuencias legales que pueden conllevar sus acciones, la necesidad de generar un cambio positivo para que impacte, pues vaya impactando de forma positiva también en el comportamiento de Pedrito. Durante esa conciliación se le permite la presencia de los abogados, si alguna de las partes pues lo solicita. Además se escucha la opinión del niño, en este caso de Pedro, conforme al artículo 311 de la LOMNA, esto a los fines pues de garantizar que su voz sea tomada en cuenta en todo momento del proceso. Luego, después de varias sesiones de conciliación, tanto la mamá como el papá de Pedro acuerdan participar en lo que es la parte de la terapia. El padre se comprometió a asistir a un programa de control de la ira porque se tornaba demasiado violento, y ambos acceden a lo que es la formación, la participación activa en los talleres de crianza positiva. Esa acta pues, de conciliación pues, posteriormente fue elaborada y enviada al Tribunal de Protección, donde fue homologada pues, por el juez de ese tribunal. Los acuerdos de conformidad con el artículo 315 de la LOMNA adquieren fuerza de sentencia. Esto lo que pasa a hacer es que garantiza lo que es el resguardo, el salvaguardar la integridad física y emocional de Pedro. Y en caso pues de no cumplirse esos compromisos, el tribunal puede tomar medidas adicionales para proteger no solamente la salud, la integridad y la parte mental, la psiquis del niño, sino que tratar de buscar la forma de garantizar lo que es su formación integral. Pregunta número 7. Conceptualice, garantice, ejemplifique y dé los basamentos legales de los aspectos generales de la convivencia de familia. Bueno, la convivencia sabemos que es una institución de derecho del niño y niña y del adolescente a mantener relaciones con sus padres en todo momento, incluso si no están bajo su custodia. Se trata pues de un derecho que siempre va a ser de recíproco entre padres e hijos. Puede ser físico a través de los diferentes medios, por ejemplo como una llamada, una videollamada. Es decir, se hace referencia directa a lo que es el derecho de buscar proteger o tutelar
el bienestar del niño, ajustándose siempre a lo que son las necesidades de él. Un ejemplo pues sería un padre sin custodia que se encuentra autorizado pues a tener contacto con su hijo a través de visitas o videollamadas. Artículos o basamento legal, el 385 y 386 de la LOMNA. El segundo punto, que es la convivencia familiar, custodia del padre y de la madre. Aquí pues la custodia puede ser exclusiva o puede ser compartida. Entre las principales características, esa es la primera. La segunda, que la custodia compartida otorga a ambos padres pues el derecho y la responsabilidad sobre ese niño, niña y adolescente, mientras que la exclusiva se le otorga a uno de los padres si el otro no cumple con ciertos requisitos que por supuesto son establecidos por el juez, o si presenta algún tipo de riesgo, o sea, que esté asociado con ese padre o que esté bajo la tutela de ese padre y representa algún tipo de riesgo o tenga algún tipo de riesgo cercano. Ejemplo, pues el juez puede decidir que el niño viva con la madre, pero que el padre tiene derecho a visitas regulares o ya sea visitas supervisadas. Esto pues lo prevé el artículo 385 de la LOMNA. El tercer punto se relaciona con la forma de fijar la convivencia familiar, que no es más que establecer mediante un acuerdo de forma mutua, de forma voluntaria entre el padre y la madre, o ya sea porque sea decidida por algún órgano jurisdiccional con competencia en materia de niño, niña y del adolescente. En caso, por supuesto, de desacuerdo, el juez siempre puede fijar un régimen provisional, mientras que los papás pues logran resolver o solventar ese caso en específico. Un ejemplo, el juez establece visitas semanales para el niño con su padre si no hay un acuerdo entre las partes, pues. Esto pues lo prevé el artículo 387 de la LOMNA. Y la cuarta y última pregunta se refiere a las limitaciones del régimen de convivencia familiar. Aquí el juez puede imponer algún tipo de restricción a la convivencia familiar si considera que no es beneficiosa para el interés superior del niño, como un caso, o también puede ser como en caso de incumplimiento de esa obligación de manutención, o a la obligación de las visitas, o si hay algún tipo de conducta que él pueda considerar algo así como inapropiada. Esto puede llevar a la pérdida temporal de lo que es la custodia o de los derechos de la convivencia, limitando lo que es en sí la existencia o la coexistencia desde el punto de vista legal de este régimen de convivencia familiar. Un ejemplo, pues el juez suspende las visitas del padre porque resulta que no cumplió los acuerdos que él estableció con respecto a la manutención. Y su basamento legal pues en el artículo 389 y 389A-A de la LOMNA del 2015.